con fines de publicarla para quienes no se encuentran el día de hoy y que les quede pues el espacio de acceso a el documento como tal del día de hoy. Bueno, entonces también por aquí ya activaré la cámara. Tan, tan, tarara, tan, tan. Eh, Listo. Bueno. Entonces, nuevamente buenas noches. Le doy la bienvenida al profe Oscar, Alejandro, por atender nuestro llamado y pues a los demás que nos escucharán de manera diferida eh, este ejercicio del día de hoy. Esta segunda conferencia tiene como intención hablar un poco de la cuarta tarea, última en teoría, antes de la parte final y pues vamos a contar un poquito temas respecto al tema de comunicación organizacional que les puede servir a ustedes en el ejercicio profesional. Eh, Le doy el espacio al profe Oscar, que nos va a hacer como una pequeña introducción sobre elementos de comunicación interna en general y después yo hablaré específicamente de la tarea número 4. Entonces, profe Oscar, buenas noches y bienvenido a este espacio. Buenas noches, profe Diego. Muchas gracias por el saludo y por la oportunidad. Y bueno, voy a compartir entonces esos elementos de los procesos de comunicación organizacional a nivel interno. Profe, yo tengo habilitada la alternativa de compartir. Usted me la puede... Sí, ya me reviso la configuración. Ok, perfecto. Y yo, bueno, para ir adelantando, bueno, como decía el profe Diego, en especial Alejandro Ledesma, que está conectado pues a esta hora de la tarde, y para el resto de estudiantes que se va a conectar de Listo, profe. forma... Listo. Muchas gracias, profe. Por acá, para las personas que se van a conectar de forma diferida, pues quiero hacer una pequeña introducción, pues conectada con la necesidad de esta tarea actual. Ahí ya están viendo mi pantalla. Ahí la está viendo, profe Sí, Diego. señor, ya se ve. Bueno, perfecto. Antes de hablar de las herramientas y de los procesos comunicativos y de procesos al interior de las organizaciones, quisiera abordar un tema que siento que está relacionado de manera directa con ese reto de construir planes de comunicación y enfocarlos a los procesos organizacionales, y es la cultura comunicativa, que básicamente ningún plan de comunicaciones puede funcionar sin la voluntad de quienes hacen parte de esa organización. Y para que esas personas puedan aportar a ese plan de comunicación, pues deben estar convencidos de lo que la comunicación puede hacer por ellos. Siempre que he tenido la oportunidad de asesorar empresas a la hora de consolidar y de construir planes de comunicación, siempre inicio en esas reuniones de apertura preguntándole a los gerentes, a los colaboradores, de que si al interior de esa empresa hay metas, objetivos o sueños, y que si hay alguien que tenga metas, objetivos o sueños, que levante la mano, por favor. Evidentemente, pues la sala de juntas, el lugar donde estemos reunidos, queda con manos arriba. Siempre les digo que esas metas y esos objetivos y esos sueños eh, necesitan la interacción con audiencias para que se puedan volver realidad. Es decir, que no es posible cumplir una meta sin que haya interacción, y esa interacción es comunicación. Entonces, desafortunadamente, ese es el primer mito que debemos derribar o que debemos trabajar, y es que la comunicación está subvalorada. Es decir, todo el mundo piensa que hablar es comunicarse o que enviar un correo es comunicarse, pero realmente esos son elementos importantes, pero no son todo en la comunicación. Es una parte de la comunicación. Entonces, cuando las personas entienden que las metas, los objetivos y los sueños están permeados por acciones comunicativas, empieza a tener demasiado sentido la construcción o el desarrollo de un plan de comunicaciones. Yo siempre tengo una frase que he convertido como en mi caballito de batalla en todos los procesos de consultoría que he desarrollado,
y es que la forma en la que nos comunicamos o nos acerca o nos aleja de nuestras metas. Al final, muchas veces cuando uno hace el balance de cuándo no se cumple una meta, siempre deja de último la comunicación cuando realmente puede estar siendo el primer o la primera razón para que la meta no se cumpla. Entonces, al final, dicho de una manera muy sencilla, pero a la vez muy profunda, si nos comunicamos bien, vamos a estar más cerca de la meta, pero si nos comunicamos mal y si no nos comunicamos de acuerdo, digamos, a la necesidad, pues vamos a estar mucho más cerca más lejos de la meta. Siempre ha habido como un sano debate de cuál es la esencia de la comunicación. Entonces, al interior de las organizaciones, vale la pena siempre que esta pregunta tenga una respuesta con mucho significado. Entonces, cuando uno normalmente, vuelvo y pongo el ejemplo de las reuniones de apertura, pregunta para qué nos comunicamos en una empresa, muchas personas pueden decir, bueno, nos comunicamos para enviar información, para compartir una necesidad, para solicitar algo en específico, y al final todas esas respuestas son válidas, porque en esencia nos comunicamos para eso, para de pronto transmitir una información, para solicitar algo, para manifestar algo, para compartir algo, pero si uno tuviera que irse al punto, a la esencia más importante de la comunicación, tendría que decir que, ok, nos comunicamos para compartir información, ok, nos comunicamos para transmitir alguna inquietud, para solicitar algo, pero en esencia, nos comunicamos para generar una acción en el receptor. O sea que si uno tuviera que parafrasear eso, tendría que decir que sin acción no hay comunicación. O sea, pongámoslo en el ejemplo más básico. Si yo me comunico con un compañero de trabajo para pedirle un favor, yo tendría que diseñar el mensaje y elegir el medio que más se aproxime a que mi compañero me haga el favor. ¿Sí? Entonces, ¿qué palabras utilizo? ¿Cómo lo digo? ¿Qué digo? ¿Qué no digo? Entonces, cuando la comunicación se traduce en acción, estamos más cerca de que sea una comunicación efectiva. De lo contrario, no estaríamos cumpliendo el propósito. Ahí entra un punto muy importante para analizar y es que la comunicación nunca será un objetivo, ¿sí? Es decir, uno nunca se levanta de su cama y dice, uy, qué rico, hoy voy a comunicarme. No, uno se levanta con metas, con objetivos y con sueños. Y para cumplir esas metas, esos objetivos y esos sueños, necesita sí o sí comunicarse. Digo, con mi cruzada de que el mayor problema de la comunicación actual y en empresas de gran nivel es que sigue estando subvalorada. Piensan que como comunicar es hablar, entonces no se necesitan tener planes de comunicación, no se necesitan tener políticas de comunicación, no se necesitan tener protocolos, manuales, rutas al interior de la organización para que al final se puedan poner en común las personas que hacen parte de la organización. Comunicar no significa, este slide me gusta muchísimo porque siento que define una manera corta el reto gigante de comunicar. Comunicar no significa ser escuchado. Ser escuchado no significa ser comprendido. Ser comprendido no significa haber persuadido. Haber persuadido no significa ser recordado. Y ser recordado no significa que el mensaje llegó correctamente. O sea que, para decirlo también en términos coloquiales, cada vez que uno se va a comunicar, pues está frente a un reto gigante. Uno puede saber lo que dijo, pero no lo que la otra persona entendió. Uno puede saber lo que escribió, pero no lo que la otra persona descodificó. Por eso cuando uno termina decantándose o eligiendo cuál va a ser el medio de comunicación que voy a elegir de acuerdo a la necesidad comunicativa, pues tengo que tener claro que si voy a, digamos, decantarme por una alternativa o herramienta de comunicación oral, pues voy a tener la posibilidad de, en tiempo real, de corregir, digamos que algo que el interlocutor esté comprendiendo de manera equivocada. Pero si me he decantado por la alternativa escrita, pues debo ser consciente que debe estar tan claro el mensaje y tan bien estructurado que no haya espacio para malinterpretaciones. Hay dos ejemplos que a mí me gustan mucho. Uno está relacionado con el medio ambiente y el otro con la paz. Usted le pregunta a cualquier persona, ¿para usted es importante el medio ambiente? Y le aseguro que la mayoría de personas le van a decir que sí, pero le pregunta a esas mismas personas, venga, ¿y usted recicla en su casa? ¿Bota papeles a la calle? ¿Hace esto o hace lo otro? Entonces aparece un gran signo de pregunta.
Con la paz sucede lo mismo. Usted le pregunta a alguien, oiga, ¿para usted es importante la paz? Claro, profe Oscar Iván, para mí es importante la paz, pero usted es agresivo con sus compañeros de trabajo, es irrespetuoso, no busca el diálogo, entonces aparecen otra vez los interrogantes. Con la comunicación el librete es idéntico, idéntico. Se le pregunta a cualquier persona, ¿para usted es importante la comunicación? Claro, Oscar Iván, para mí es importante la comunicación, pero es proactivo, es proactivo, es claro, busca retroalimentación, analiza la audiencia, analiza cuál es el medio que puede funcionar mejor de acuerdo a la necesidad que tenga de comunicación y aparecen normalmente los interrogantes. Está tan subvalorada la comunicación que cuando hay problemas de comunicación al interior de las organizaciones les ponemos otros nombres. Entonces, por ejemplo, uno dice, no, aquí el error fue financiero o aquí el error fue logístico. Pero si usted entra a diagnosticar y analiza el proceso y analiza lo que estaba pasando, se da cuenta que el problema no fue financiero. Lo que pasa es que la persona que tenía que hacer el pago o la que tenía que hablar con X persona eh, tenía que compartir la información y supuso, porque ese es otro de los errores gigantes de comunicación, suponer que ya lo sabía y no lo comunicó, y ahí digamos que hubo el cortocircuito comunicativo. Entonces, al final siempre la reflexión es, ¿el problema fue financiero, el problema fue logística o el problema fue de comunicación? Hay estudios que realmente lo dejan a uno de psicoterapeuta y que ponen casi que en cifras lo sensible que es la comunicación en términos organizacionales. Este que están viendo en pantalla me encanta, es de Jorge Aguilera, que es PhD en comunicación colombiano. Hizo un estudio en la Universidad Sergio Arboleda y realmente el resultado fue pues absolutamente impactante. El estudio lo hicieron en 210 empresas de 8 países, incluido Colombia. Y al final de ese estudio, la conclusión más grande es que el 80% de los problemas de las empresas están asociados a temas comunicativos. Eso para hablar de una cifra, un estudio en Latinoamérica. En Estados Unidos, 243.000 millones de dólares se pierden al año por jefes o líderes que no pudieron transmitir las instrucciones a su equipo de colaboradores o por colaboradores que abrieron un correo y no llegaron hasta la última línea. Si una persona abre un correo y no llega hasta la última línea, bueno, ahí se abre otro debate de quién tiene la culpa, el peso mayor en esa situación. O el colaborador que abrió el correo y no llegó hasta la última línea, o quien escribió el correo y no pudo poner en la primera línea cuál era su necesidad. Y es que básicamente a la comunicación hay que verla de esa manera, como una necesidad. ¿Yo qué necesito con eso que voy a escribir? ¿Yo qué necesito con eso que quiero comunicar de forma oral? Y al final es qué palabras utilizo, qué medio utilizo para yo suplir esa necesidad comunicativa. La comunicación es necesidad. Este estudio que hay también en pantalla habla del porcentaje que los seres humanos dedicamos al día a la comunicación. El libro me lo leí en pandemia, yo creo que este porcentaje ha aumentado muchísimo más, pero en ese momento Stephen Robbins, que es el autor, decía que el 70% del tiempo los seres humanos lo dedicamos o a hablar, o a leer, o a escribir, o a escuchar, es decir, a comunicarse. Entonces, vale la pena ser estratégico en una acción a la que le estamos dedicando el 70% de nuestro tiempo. Sin duda, claro que sí. ¿Cuál es el reto a la hora de construir estos planes de comunicación al interior de las organizaciones? Que todo el mundo tenga esencia qué hace la comunicación por la empresa. Entonces, lo primero que habría que decir es que todo comunica, querámoslo o no, todo comunica, querámoslo o no, en forma consciente o inconsciente, estamos comunicando. Nuestras acciones envían mensajes, ¿sí? Yo no sé si ustedes se acuerdan de la novela Betty la Fea, que ya la están transmitiendo por 34ª vez. Digamos, la elección de la oficina de Betty la Fea, un cuarto chiquito, que olía a humedad, absolutamente, digamos que inhabitable, esa decisión envía un mensaje al resto de personas en la empresa. Y de esa manera, todo, absolutamente todas las acciones envían mensajes. Entonces, en la medida que uno fuera consciente de que las acciones envían mensajes, pues digamos que también los procesos de comunicación fluirían de manera diferente en las empresas. Nosotros siempre hemos escuchado esa frase, que todo comunica, pero al final a mí me gusta siempre ponerle una salvedad y es que, ok, todo comunica, pero siempre y cuando nos pongamos en común. ¿Y qué significa ponernos en común? Que lo que significa para mí,
también significa para el receptor. ¿Es fácil? Pues suena papita para el loro, pero realmente no lo es, porque lo que significa para mí no significa para la otra persona, ¿sí? Me causa mucha curiosidad cuando uno lee, de pronto el jefe le dice a uno, bueno, nos vemos mañana acá a primera hora. Valdría la pena preguntar qué es primera hora para usted y qué es primera hora para mí, porque podemos estar hablando de lo mismo, pero al final tenemos significados diferentes. O si uno le preguntara en un grupo donde hay varias personas, ¿qué significa para ustedes la felicidad un domingo? Una persona puede decir que levantarse tarde, otra persona puede decir que levantarse temprano, otra persona dice que desayunar con los hijos en la cama, otra persona que levantarse, hacer deporte, y al final todos están hablando de felicidad un domingo, pero todos con significados diferentes. Entonces la comunicación, si uno tuviera que llevarlo a la esencia es ponernos en común. Me gusta mucho el ejemplo cuando una persona, uno la conoce por primera vez. Cuando la conoce, pues normalmente uno se da un apretón de manos. Hay gente que lo aprieta uno durísimo, 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 que uno eh, pues automáticamente se hace una pregunta. Si venga, ¿qué quiere demostrar la persona? Está brava, que tiene poder, que entrena lucha grecorromana. Pero al final eso fue lo que transmitió la acción de esa apretada de manos y otra cosa lo que yo estoy recibiendo. Es cuando hay verdadera comunicación, cuando nos ponemos en común entre quien está emitiendo el mensaje y quien lo está recibiendo. Normalmente no pasa. Normalmente todo el tiempo vamos como en piloto automático. Entonces es muy importante tenerlo presente. Esta pregunta que hay en el slide siempre también me ha generado muchísima curiosidad y de hecho fue debate de muchos estudiosos sobre qué es más importante en un proceso de comunicación, el medio o el mensaje. Muchas personas se inclinaban por el medio, otras personas se inclinaban por el mensaje. Al final, Jorge Aguilera, que es el líder de la investigación que cité hace un momento, pues hacía una reflexión que a mi modo de ver me parece muy interesante. Y él decía, ni medio ni mensaje. Lo más importante en un proceso de comunicación es la audiencia, porque si yo sé a quién le voy a hablar, pues ya puedo definir cuál es el medio que voy a utilizar y cuál es el mensaje. Cambia completamente la estrategia si yo analizo la audiencia. Y este ejemplo, yo soy futbolero y me gusta mucho. Quizás de pronto los estudiantes son muy, muy jóvenes para conocer las caras de las personas que están en el slide, pero se los voy a decir. El que tiene el uniforme de Atlético Nacional se llama Pedro Álvarez, un jugador de Atlético Nacional. Uy, yo creo que el año 2000 hacia atrás, y el que está al lado también jugaba, pero en Deportivo Independiente de Medellín, y se llama Edgar Carvajal, el Panzer Carvajal. ¿Cuál es la anécdota comunicativa relacionada con esto? Y es, cuando se analiza la audiencia, yo puedo tomar decisiones. Estaban jugando un partido Atlético Nacional versus Deportivo Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot, el estadio a reventar. Y en esos momentos, pues digamos que todo el tema de las barras bravas era muy, muy sensible. El árbitro coincidencialmente era Oscar Julián Ruiz, uno de los mejores árbitros de Colombia. Y hubo un momento que el cuarto árbitro, pues digamos que dado que las barras estaban absolutamente enardecidas, la decisión iba a ser finalizar completamente el partido, acabarlo y faltaba mucho tiempo por jugarse. Eh, antes de tomar esa decisión, Oscar Julián, que era el central, dijo, voy a jugarme mi última carta y llamó al campo, a la mitad del campo, a los dos capitanes. Del lado del rojo, el poderoso, a Carvajal y del lado verde, a Álvarez, y les pidió que ellos fueran y se acercaran a las barras, a las tribunas, y les pidieran a través de gestos, incluso también les dio un micrófono para que por favor se calmaran. Por arte de magia, eso sucedió, ¿sí? Tanto el capitán de Nacional fue y calmó a las barras de Nacional y el capitán de Medellín fue y calmó a las barras de Medellín. La pregunta es, ¿ustedes consideran que si el que hubiera solicitado o hubiera invitado a la calma hubiera sido el árbitro, ambas barras hubieran respondido de la mejor manera o de la misma manera? Evidentemente no. Entonces acá la reflexión grande que hay es, no siempre soy yo el que debe transmitir el mensaje. Yo puedo saber qué se debe transmitir, pero por eso se llama comunicación estratégica. ¿Quién es el más efectivo? ¿Cuál es el medio más efectivo para poder transmitirlo?
Ahí estaba clara la necesidad del mensaje, que las barras se calmaran. Pero si lo iba a hacer el árbitro, no iba a tener el resultado que finalmente tuvo. Entonces acá también que un mensaje chévere, una reflexión chévere de la importancia del medio, del mensaje y de la audiencia. Quizás hayan escuchado en algún momento la historia de los 5 lenguajes del amor, ¿sí? Que a mí me parece que es un ejemplo vivo de la comunicación. Si se pudiera aplicar en términos organizacionales, funcionaría demasiado bien. Porque lo que es importante para mí no es importante para la otra persona. Por donde yo me comunico o por donde me llegan mejor los mensajes a mí, no es igual a los de mi compañero. Dicho de una manera, obviamente hay retos grandes, pero un mensaje que se envía en una empresa debería estar ajustado dependiendo de las audiencias. Yo les pongo un ejemplo. Yo tuve la oportunidad de trabajar en un colegio en el que tenía compañeros de 18 años, pero también tenía compañeros de 65 años. Y básicamente son audiencias diferentes en el mismo contexto. Valdría la pena, ante una necesidad comunicativa, hacer ese tipo de ajustes. Entonces, los 5 lenguajes del amor, pues habla básicamente de eso. Entonces está el que se siente querido con afirmaciones positivas, el que se siente querido con afecto, con besos, con abrazos, el que se siente querido es con tiempo de calidad juntos, el que se siente querido con actos de servicio, el que se siente querido es con regalos, pues no necesariamente relacionados estrictamente con temas económicos, sino con detalles, con regalos, con sorpresas que sorprendan, ¿sí? ¿Cuál es la esencia y la reflexión, digamos, de esta historia de los lenguajes del amor? Que si una pareja de esposos, un esposo a la esposa le está demostrando su afecto, su cariño y su amor en el lenguaje equivocado, pues por más de que el tipo la esté dando toda, pues la esposa no se va a hacer querida. Aterricemos y llevemos esto al contexto comunicativo. Si usted está haciendo todo el esfuerzo del mensaje y está bien escrito, está claro, con todos los elementos, pero si está por el canal equivocado, por el que de pronto no es el ideal para esa audiencia, a la que va a llegar el mensaje, acordémonos de la importancia de la audiencia, pues el esfuerzo no habrá valido la pena. Bueno, acá tenía algo para compartirles del reto grande que uno tiene entre comunicar, entre comunicar de forma ordinaria o comunicar de forma extraordinaria. Todos los seres humanos tenemos esa posibilidad siempre, 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 siempre. Obviamente es más complicado comunicar de forma extraordinaria, pero al final sí hay un resultado. ¿Cuál? Pues que si yo comunico de forma ordinaria, voy a tener resultados ordinarios. Y si comunico de forma extraordinaria, seguramente va a tener resultados extraordinarios. No siempre va a poder hacerlo de forma extraordinaria, pero hay momentos en que vale la pena hacerlo por las necesidades y características del mensaje. Aquí está esta frase yo me la robé y lo convertí en el eslogan de mi agencia que se llama, la frase es de Alejandro Formanchuk, que me parece que es el tipo que más sabe de comunicación organizacional en Latinoamérica, es argentino. Y él tiene una frase que a mí me encanta y la frase es, comunicarse es fácil, hacerlo bien no. Comunicarse es fácil, hacerlo bien no. Si uno acá de forma irrespetuosa parafrasear a Formanchuk, podría decir como cualquiera manda un correo, pero no cualquiera se comunica. Cualquiera habla, pero no cualquiera se comunica. Es decir, que para que haya comunicación casi, casi es como, se tiene que dar como un milagro. ¿Por qué es tan difícil comunicarnos? Yo honestamente no tengo la respuesta, pero aquí sí trato de condensar en este slide que cada vez que uno se vaya a enfrentar a un proceso de comunicación oral o escrito, siempre, siempre se enfrenta a lo siguiente. Entre lo que pienso, lo que quiero decir, lo que creo decir, lo que digo, lo que quieres oír, lo que oyes, lo que crees entender, lo que quieres entender y lo que entiendes, existen 9 posibilidades de no entenderlos. Yo siempre me hago la misma pregunta, ¿comunicarse es fácil o comunicarse es difícil? Siento que es muy difícil. ¿Sí? Y hago este prefacio de comunicación, o mejor, de cultura comunicativa, porque ningún plan de comunicaciones va a funcionar en una empresa si no existe la claridad de las personas de lo que puede hacer la comunicación por sus metas y por sus objetivos. Entonces es muy importante. No sé si se conectan ¿con qué? Con la imagen que hay en pantalla. Es la Torre de Babel. Es un pasaje bíblico eh, y básicamente siento que es un ejemplo grande de comunicación. Si ustedes recuerdan en qué consiste el pasaje bíblico,
pues básicamente era que querían hacer una torre súper alta, súper alta, tan alta que llegara al cielo. A Jesucristo no le gustó tanto ese emprendimiento y dijo, le voy a poner fin. Y la forma que eligió para ponerle fin a ese emprendimiento, pues fue cambiando la lengua de todas las personas que estaban haciendo parte de esa construcción. Y tenían todo, las ganas, el conocimiento, los insumos, pero no pudieron comunicarse. Pues sencillamente la comunicación es el combustible de cualquier meta. Y ellos no la tuvieron y pues sencillamente no pudieron seguir avanzando. Esta frase de George Bernard, que es irlandés, me parece que yo creo que cuando se la inventaron, la inspiración fue el correo electrónico. La frase es: el mayor problema de la comunicación es la ilusión de que se ha logrado. Pasa mucho en las empresas. Usted habla en comités y dice, no, yo ya envié el correo. Venga, pero van a hacer esto. No, no sé, pero yo ya envié el correo. Pero no, yo ya envié el correo. Casi que enviar el correo es como la defensa, todos estamos a la defensiva frente a una necesidad que se plasmó en un correo. Pero venga, le contestaron el correo, van a hacer lo que usted pide en el correo. No, no lo sé, pero yo ya envié el correo. Entonces, al final siempre nos comunicamos inocentemente con la ilusión de que se logró el objetivo, pero no lo sabemos, ¿sí? Porque no hubo retroalimentación. Mm, Bueno, acá, esto fue una noticia que salió en Business Insider sobre las 13 habilidades que debe tener todo líder, todo líder. Me llama mucho la atención que de las 13, la mayoría son de comunicación, escuchar, saber decir no, saber dar malas noticias, uso del lenguaje dubitativo, lenguaje corporal, negociación. Digamos que es un tema relacionado con la cultura comunicativa. Y esto que ustedes ven en pantalla pasa todo el tiempo en las empresas, en las organizaciones. Yo no sabía quién dijo eso, cuándo enviaron eso, yo me imaginé que, yo supuse que, lo que entendí fue que, y al final, pues, si uno lo tuviera que resumir, no la pasamos suponiendo. Entonces yo supuse que, entonces yo al final hago la misma reflexión. ¿Para qué suponer si uno puede verificar? No sé si a ustedes les ha pasado, pero yo siempre que supongo mal. Y al final siempre me doy golpes de pecho y digo, bueno, pero ¿para qué suponer si podría verificar? Lo que no se comunica en una empresa no se sabe, y lo que no se sabe no se hace. Siento que hay veces las personas que hacemos parte de organizaciones pensamos que nuestros compañeros son adivinos. ¿Por qué lo digo? Porque esperamos a que alguien haga algo que uno nunca le ha dicho. Y uno a veces está esperando que alguien le envíe algo que uno nunca le ha pedido. Porque todo el tiempo pensamos y asumimos que la otra persona sabe lo que uno sabe. Entonces yo a veces digo que pensamos que somos almas gemelas. Bueno, el reto grande es precisamente pensar que es fácil. Usted puede saber lo que dijo, pero no lo que la otra persona escuchó. Y en comunicación, por eso no es suficiente comunicar lo que uno quiere decir. También hay que dejar claro lo que uno no quiere decir. Hay comunicaciones que se necesitan, son tan sensibles que hay que dejar claro lo que uno quiere decir, es decir, ese es el objetivo, pero también dejar claro qué no quiero decir. Alguna vez en una empresa en la que yo trabajaba, querían que para determinado acto de la empresa las personas fueran con un protocolo de vestuario específico, pero tenían como el miedo, por decirlo así, que fueran las personas irse al extremo a irse pues en traje pues de etiqueta. Entonces al final el mensaje tenía que decir, mire, queremos que vayan de esta manera, pero eso no significa que tenga que venir pues en traje cóctel. Y pasa mucho, no hay que dejar abierto, digamos, el espacio a malos entendidos. Y para llegar a hablar de los procesos de comunicación internos, pues los que más se utilizan en las empresas es el ascendente, que básicamente es de colaboradores a directivas, el descendente de, de directivos a colaboradores y el horizontal, que es absolutamente lineal, que sea, digamos que entre las personas de la misma línea jerárquica a nivel organizacional. Los tres funcionan muy bien, los tres aportan a que la información fluya. El único que siento que vale la pena de pronto ya por temas de tiempo, hacerle un énfasis es el ascendente. Entonces, digamos que esa comunicación debe ser coherente, ¿sí? Y la coherencia, como lo hablábamos ahorita, pues también está representada en las acciones. Entonces, por ejemplo, cuando un jefe dice que su oficina es de puertas abiertas o que le encanta escuchar a sus empleados, pues digamos que esa primera parte está súper chévere, pero también debe estar representada en acciones que validen que sí escucha a los empleados y que sí es una oficina de puertas abiertas. Entonces, si sí los escucha, entonces si en una reunión los escucha, pero nunca se pone en práctica nada de lo que dicen los colaboradores, pues una de dos.
o no lo vuelva a decir o ponga en práctica y sea coherente con eso que está diciendo con sus colaboradores. Básicamente, de entrada, en esto consistía como la reflexión que quería hacer, profe, de, de cultura comunicativa a nivel organizacional, profe Diego. Profe Oscar, muchas gracias por la contextualización un poco sobre el tema. Y hay cosas que ojalá los muchachos cuando lo escuchen eh, adopten y apropien todo ese conocimiento, pues que es muy importante, sobre todo a quien decida irse en el entorno organizacional, porque, como su merced dijo al principio, la comunicación siempre ha sido un ejercicio subvalorado, porque cualquiera puede hacer comunicación, pero realmente sabemos que cualquiera no lo puede hacer. Entonces, pues teniendo en cuenta eso, yo por aquí voy a compartir esta pantalla por acá sobre compartir. Acá está, espérenme. Que es, digamos, parte de la actividad de esta semana que es una estrategia de comunicación interna. Para poder hablar de la estrategia, les voy a presentar, ay, ¿qué pasó esto acá? Les voy a hablar sobre, ¿esto qué le pasó? Ah, ya. Les voy a hablar sobre, espérenme un momentico, le comparto acá, ahora sí ya. Listo. ¿Me confirma, profe, si ya se ve la pantalla? ¿Sí se ve, profe? Profe, sí se ve. Allá la veo, sí, allá la veo, Listo, profe, Alejandro, estaba muteado. gracias. Bueno, sí, yo sí me di cuenta, yo, pero. Ok, bueno, entonces, digamos que para poder construir una estrategia hay que hacer un ejercicio mucho más grande y es el plan de comunicación. Para hablar del plan de comunicación, primero tenemos que hablar del proceso de comunicación, que digamos es lo que en su mayoría se basa el ejercicio, y es entender lo básico, lo básico, espacio y espacio reiterativo eh, de lo que es el proceso de comunicación, que es un modelo muy antiguo que inclusive no inventaron ningún comunicador, sino que surgió a partir de un ejercicio de dos ingenieros electrónicos, Shannon y Weaver, que pensando en la comunicación de sus elementos electrónicos, de sus elementos binarios, para poder entender un poco más el ejercicio, pues entendieron más un símil inicial de qué era el ejercicio del proceso comunicativo. Sin embargo, esto con el tiempo fue avanzando y ya hoy hablamos del emisor y receptor como punto inicial del ejercicio, pero se incluyen elementos adicionales, como son la codificación y la descodificación, que no necesariamente el código tiene que ver con el lenguaje, porque yo le puedo decir a ustedes en este momento en español la importancia que tienen las paniculopatías fibratoesclerosas, y les estoy hablando en español, pero puede que alguno de los que me escuchen en este momento no sabrá a qué se refiere. Pero si yo les digo que es que a la piel les da celulitis, ahí sí ustedes lo van a entender un poco. ¿Por qué? Porque son códigos completamente diferentes a pesar de que se esté utilizando el mismo lenguaje. Entonces, de ahí es que nosotros tenemos que partir a la hora de desarrollar un ejercicio en comunicación, generalmente, pues entender lo básico del proceso, que es el emisor, receptor, mensaje, teniendo en cuenta los canales, con sus codificaciones y decodificaciones, con todos los retornos, retroalimentaciones y feedback, y sobre todo la situación y el contexto que siempre va a desarrollar un elemento fundamental en este ejercicio. Por eso, para poder hablar del proceso, tenemos que entender, el profe Oscar hablaba un poco de esto también, que son los axiomas. Un señor por allá en la escuela
invisible, por allá en la escuela de Palo Alto, hablaba de los axiomas. Y los axiomas son 5, teniendo en cuenta 5 elementos. Primero, todos somos seres sociales y para nosotros es imposible no comunicar. Incluso si usted está de mal genio, no necesita evidenciarlo. Uno ya identifica que la otra persona está de mal genio porque todo comunica. La kinesia, la proxemia, su cara sin necesidad de decir nada, su cuerpo sin necesidad de manifestarlo, todo lo dice. Toda comunicación tiene un contenido y un nivel de relación. Siempre lo que decimos viene con una intención, positiva o negativa, pero trae una intención. La relación depende de la forma en que se establecen las secuencias de comunicación que cada actor de la comunicación establece. El profe Oscar decía ahorita, no, es que es poner en común, pero realmente más que poner en común, es lo que él decía, es la audiencia. Entonces, por eso, nosotros tenemos que saber cómo nos vamos a conectar con nuestros colaboradores, que no es lo mismo ejercer el proceso comunicativo con la persona que está en la recepción frente al presidente de la compañía. Y esto no quiere decir que sea clasismo ni nada de ese tipo de cosas, no. Que no es lo mismo el tipo de públicos al que se va a manejar y no se puede manejar la misma estrategia con todos los públicos, porque una cosa es trabajar con operarios que tienen unos intereses y unos gustos distintos respecto a los intereses que pueden tener los directivos en la organización. Entonces, todo eso tenemos que tenerlo en cuenta. Los sujetos de la comunicación utilizan la comunicación de manera sistemática. ¿Por qué? Porque lo hacemos de esa forma. ¿Listo? Siempre la comunicación se desarrolla a partir de ese ejercicio. Toda relación comunicacional es complementaria porque además uno aprende a leer entre líneas que lo que está diciendo trae un complemento de la comunicación. Por eso nosotros tenemos que tener en cuenta que la comunicación siempre se va a desarrollar a partir de ese elemento. Por eso el ejercicio que tiene un comunicador en una organización es fundamental, porque obviamente no es solo el encargado de hacer las capacitaciones, de comunicación efectiva, de comunicación asertiva, de manejo del flujo de comunicación, sino que también hay otras responsabilidades mucho más, no es que sean mucho más importantes, sino que tienen un mayor peso dentro de la organización, porque la capacitación de comunicación asertiva y afectiva también es importante para poder tener un buen clima organizacional. Entonces, dentro de las cosas que nosotros tenemos, el área de comunicación, pues obviamente tiene unas responsabilidades, ¿no? Entonces, siempre va a ser el responsable de la comunicación en la empresa. También, digamos, está pendiente en el ejercicio organizacional cómo desarrollar esos elementos y esas estrategias comunicativas y obviamente adicional va a hablar de las tareas que generan una serie de responsabilidades respecto al tema de comunicación. ¿Por qué? Porque a partir de eso tenemos que pensar que hay diversos tipos de comunicación, hablando en términos organizacionales de la procedencia de la información. Entonces, vamos a atender un tema de crisis en la empresa. Entonces, a hablar de eso es conocer la comunicación ambiental. Y no es que tenga que ver con el ambiente, la capa de ozono, no, sino es con el entorno en el cual se desarrolla la empresa, en el ambiente en el que se desarrolla y por eso se conoce como comunicación ambiental. La comunicación interna, que es lo que hacemos todos los días en nuestra organización, con nuestros colaboradores, es la comunicación que se da con el cliente interno, que es parte activa e importante de la organización, y la comunicación corporativa, que es aquella que se puede dar no solo con el ejercicio en la empresa, sino que también con otras empresas, las cuales hacen parte de nuestro ejercicio comunicacional. También dentro de ese tipo de comunicación es aquella que se da a partir de quién genere la comunicación. Entonces, de ahí es que los flujos de comunicación tienen unas organizaciones respecto a cómo se puede clasificar. Entonces,
hay una comunicación de orden ascendente y otra descendente. Y el mejor ejemplo para este ejercicio es entender la escena de Tronchatoro con Amanda en Matilda. Es una película que en general todo el mundo conoce por alguna razón, la ha visto en algún entorno específico, y Amanda, Tronchatoro cuando le dice a Amanda, es que yo soy grande y tú pequeño, yo estoy bien y tú estás mal, eso es un ejercicio de comunicación vertical que es descendente. ¿Por qué? Porque obviamente hay un nivel de jerarquía en el cual ella, si lo ponemos en el entorno organizacional, podría ser la gerente y Amanda podría ser una colaboradora, obviamente con otros principios comunicativos diferentes, pero simplemente conocer el símil que podemos manejar. La comunicación vertical ascendente es todo lo contrario, es cuando Amanda le responde a ella porque ahí está subiendo la comunicación, o sea, ahí está no saliendo desde el presidente, el gerente, el líder, sino está saliendo desde el colaborador, que tiene un rango menor al que se va a dirigir. Y la lateral u horizontal es aquella que permite que fluya entre iguales. ¿Listo? Entonces es cuando nosotros hablamos con nuestros compañeros de oficina, digamos, yo soy secretario y hay otra secretaria. Entonces es cuando se generan ese mismo nivel de comunicación o que también se rompen un poco los niveles jerárquicos y ya se abandona el carnet y se convierte únicamente en esa comunicación que se da a pesar de que usted sea mi jefe, pero podemos entablar una conversación más allá de lo organizacional. Nos sentamos a almorzar en el restaurante de la empresa, hablar del partido de Colombia, de cómo ganó Colombia el sábado. Eso es un ejercicio horizontal porque a pesar de que hay una jerarquización, como no estamos hablando de una organizacional, es un tema más, digamos, personal, ahí se convierte en un ejercicio horizontal porque estamos en comunicación iguales. Adicionalmente, también el número de la comunicación, entonces, que hay comunicación según los interlocutores, entonces que es monodireccional, o sea, en una sola dirección, cuando yo doy la orden. Es bidireccional cuando no solo se da la comunicación, sino que también ustedes como colaboradores tienen la opción de hacer una retroalimentación o una respuesta. Y multidireccional cuando participan no solo eh, el emisor y receptor directo, sino también, digamos, yo envío esta información a, no sé, digamos, la empresa tiene 4 áreas. Producción, logística eh, y contabilidad. Entonces, ahí es multidireccional porque a pesar de que lo envié en varias direcciones, o sea, uno para producción, otro para logística y otro para contabilidad, hay una respuesta y dentro de esa misma respuesta se dio que se entrelazó entre esas áreas de trabajo. Entonces, eso nos sirve para entender un poco más el ejercicio. De ahí que es necesario también tener en cuenta que la comunicación tiene unas dimensiones en la empresa, en la organización. Entonces, la comunicación en sí, hablamos de comunicación corporativa, como les decía, es un ejercicio de comunicación que se puede dar con otras corporaciones, con otras empresas, buscando alianzas y demás. La comunicación externa es esa comunicación que se va hacia afuera de la empresa. Entonces, por ejemplo, la percepción que nosotros tenemos de las empresas, los mismos escándalos de las empresas, eso es comunicación externa porque pues nos hace mejorar nuestras percepciones sobre una marca. Entonces, ¿por qué yo consumo Coca-Cola? Porque gracias a su ejercicio de comunicación externa y de publicidad, pues obviamente ya me conecto con ellos y pues puedo desarrollar, digamos, mi compra gracias a esa conexión. La comunicación interna es la que se da entre los colaboradores. Por ejemplo, este ejercicio que estamos haciendo es comunicación interna porque ustedes como estudiantes son indirectamente nuestros colaboradores
porque estamos dentro de una misma organización y porque a pesar de que exista un nivel jerárquico, los dos estamos en el mismo sentido, ustedes como estudiantes y nosotros como docentes. Entonces es interna porque hace parte del ejercicio. La comunicación de crisis es aquella en la cual nosotros tenemos que ayudar a solucionar los problemas que otros ocasionen en la empresa. Por eso les digo que, quien maneje las comunicaciones en una empresa no debe ser cualquier persona, porque no es tan sencillo. Se los pongo en el contexto. En noviembre del año pasado, no sé, quienes tengan redes sociales o hayan visto, uno de los casos más populares actualmente en términos de crisis fue lo que pasó con una marca muy popular que es Cartier. Cartier en noviembre del año pasado, una persona en México compró 2 juegos de aretes avalados en $15,000 cada uno. Pero él los compró en aproximadamente $15 cada juego. ¿Por qué? Porque hubo un problema y pusieron mal el precio en la página web. La persona compró dos pares y el problema, ahí no había habido un problema. El problema fue cuando a la persona le cancelaron el pedido y antes de cancelarlo le enviaron una botella, mentiras, el pedido no lo cancelaron, sino que le enviaron un paquete con una botella de champaña, le mandaron un forro para el pasaporte y una carta en la que decía que él debía desistir de la compra. Entonces, el problema fue que ellos no llegaron a una conciliación inicial. Esta persona puso la denuncia en la Procuraduría del Consumidor. En México ese tipo de cosas son muy fuertes y la Procuraduría obligó a la marca a que tenían que respetar el precio. Y en abril de este año, definitivamente, Cartier le dio sus 2 pares de aretes a esta persona. Entonces, el tema lo hubiesen podido manejar de otra forma, habían podido darle los aretes a la persona y nada de este tipo de cosas había generado, pero lo que generó fue un ejercicio de reputación que se pudo manejar de otra forma. Y así tenemos infinidades de ejercicios que han salido mal porque las empresas no piensan específicamente en eso y le toca al de comunicación solucionar muchas veces esos inconvenientes. Las relaciones públicas que son importantes porque no solo tienen que ver con el relacionamiento con las empresas, sino también con los medios de comunicación, con los organismos gubernamentales y todo ese tipo de cosas que son importantes para nosotros. Y la responsabilidad social corporativa, que es nosotros cómo vamos a aportar al cambio desde el ejercicio comunicacional. Entonces, no es solo que por el mes del orgullo vamos a poner una bandera en el logo y ya con eso estamos haciendo responsabilidad social. No, tenemos que realmente mostrar la importancia de hacer campañas reales de comunicación orgánica, de responsabilidad social, porque pues indirectamente hace parte de nuestro ejercicio y es vital que podamos realmente aportar a cambios más allá de ponerle el loguito de lucha contra el cáncer de mama, pero no se apoya ninguna fundación. Hoy me remango la bota del pantalón por aquellas personas víctimas de las minas antipersona, pero no hago nada por ellos. Entonces, no es subirse al tren de la tendencia, que no está mal, porque lo que está mal es no saber aprovechar la tendencia, sino que tenemos que saber que si nos subimos al tren, tenemos que pensar en cómo lo vamos a hacer. De ahí que por eso el plan de comunicación estratégica es importante para el desarrollo de nuestro proceso organizacional. ¿Por qué? Porque es un documento que recoge objetivos, destinos, políticas, estrategias, recursos, acciones a desarrollar y obviamente después con una evaluación de resultados y de entender muchas dinámicas de la organización. Este ejercicio lo que busca es que ustedes comprendan la importancia que tiene el desarrollar una estrategia de comunicación. Obviamente, hoy estamos hablando del plan de comunicación, que es el que recoge las estrategias. Ustedes no van a plantear un plan, valga la redundancia. Ustedes van a plantear una estrategia. Pero esto es para que sepan
que esa estrategia siempre va a ir alojada en un plan de comunicación, pues porque obviamente es la hoja de ruta. Nos decía un profesor en la universidad que el plan de comunicación es como la Biblia del comunicador, que vamos a parecer que nosotros vamos a evangelizar y nos vamos a poner la Biblia debajo del brazo para poder evangelizar a la gente a la importancia, algo así. El símil es el necesario, porque nosotros tenemos que, de alguna u otra manera, en comunicación, nada puede salir de improvisación. Obviamente hay ejercicios de improvisación que salen y funcionan, pero lo ideal es que todo esté dentro del plan. Todo debe estar debidamente organizado y planeado. Que no todo se pueda, digamos, como sortear y que todo funcione a la vez. Claro, hay cosas que en la marcha se pueden ir cambiando, pero es más, la idea es tener una hoja de ruta que si yo la modifico en el camino, tengo por lo menos una base inicial para poderlo desarrollar. De ahí que ustedes ya tienen parte del ejercicio. ¿Por qué? Porque primero hicieron un FODA, que ya hoy, digamos, la idea no es hablar del DOFA, sino del FODA, que en teoría es lo mismo, pero entonces lo que buscamos es hablar de primero nombrar lo importante y esencial que tiene la empresa, que son las fortalezas y las oportunidades. ¿Listo? Y dejar las debilidades y las amenazas de último. No es que no se vayan a atender, se van a atender, pero pues obviamente lo primero es recalcar lo bueno por encima de lo malo. Lo que busca lo que se busca con un FODA es decirle a la gente, le tengo dos noticias, una buena y ya no hablamos de una noticia mala, sino una buena y una no tan buena. ¿Por qué? Porque hay oportunidades que nos sirven para la mejora, pero también tenemos fortalezas, que es lo importante dentro de la empresa, por encima de las debilidades y las amenazas. Los antecedentes, entonces, es la información básica que ustedes ya tienen de la empresa y que ustedes ya la entregaron, que es la historia, el manejo de ventas. Por eso yo les decía en los comentarios a quienes entregaron la actividad que en el ejercicio ojalá lo desarrollaran con empresas pequeñas y medianas. ¿Por qué? Yo les decía a ustedes, es que ustedes, algunos están cogiendo almacenes Jumbo. Jumbo tiene una maquinaria robusta en términos de comunicación y este ejercicio a ellos no les va a interesar. La idea es que ustedes ojalá puedan aplicarlo y beneficiar realmente a una microempresa, a un emprendedor, que digamos que realmente tenga ese ejercicio y sienta la necesidad de que le hace falta. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros pensamos que la comunicación es solo para las grandes empresas y no, la comunicación es para todas las empresas caben. ¿Por qué? Porque la gente asocia la comunicación con las redes sociales, con el perfil en Instagram, con el video en TikTok. No, no solamente es eso, eso es una parte de toda la amalgama que tiene la comunicación. Entonces, por eso yo les decía que era importante que ojalá jugaran con ese tipo de público para poder desarrollar otras dinámicas. Objetivos, entonces, recuerden que la estrategia debe tener unos objetivos y el ejemplo con los objetivos del siguiente. Piensen en el objetivo general como la ruta a donde usted quiere llegar. ¿Listo? Entonces, mi ruta es, para quienes vienen en Bogotá, Portal Norte. ¿Listo? ¿Y cuáles son los objetivos específicos? ¿Cómo voy a llegar allá? Entonces, primer objetivo, usando SITP. Segundo objetivo, revisando la aplicación de Transmilenio para que me diga cómo llegar allá. Tercer objetivo, carro particular para llegar más rápido. Un cuarto objetivo, en caso tal, usar el Transmilenio, que sería la convencional. Con esos cuatro, yo ya estoy construyendo un camino para poder llegar a mi dirección final. Entonces, de eso se tratan en teoría los objetivos para que lo tengan en cuenta. El target, que es el público, pero eso ya lo tiene definido la empresa. Entonces, si usted hace parte de una empresa que vende zapatos, pues ¿quién es su target? Las personas que compren zapatos con las características que ustedes venden. ¿Listo? El mensaje, ¿qué es lo que ustedes quieren comunicar? Y recuerden, no es lo mismo ser
el jefe de comunicaciones del Banco de la República, que es el jefe de comunicaciones del Estéreo Picnic. ¿Por qué razón? Porque los dos son jefe de comunicaciones, pero sus públicos son completamente diferentes. Es como cuando quienes tienen operador Virgin o lo tuvieron, usted llamaba a pedir información y le hablaban de, hey, parcero, te tenemos este paquete que te puede interesar, no sé qué, porque lo que quieren es acercarte de otra forma a la empresa. Pero nunca vas a escuchar a alguien del Banco de la República decirte, hey, parcero, es que la tasa de representativa del mercado, no, eso no aplica ahí. Entonces, cada empresa tiene una línea editorial, un mensaje en específico que nos va a permitir específicamente tener una respuesta en términos de tono y estilo. Y obviamente la estrategia es la elección del modo a desarrollar en cada una de las áreas de comunicación. ¿Qué acciones debemos generar? Entonces es concretar las actividades a desarrollar, cómo las vamos a desarrollar, qué ejercicios y medios vamos a utilizar y los cronogramas que podemos también utilizar. ¿Por qué? Porque en comunicación ustedes tienen que tener en cuenta varias cosas. A nosotros en algún momento nos dijeron, no, es que la comunicación es cualitativa. Pero en organizacional, si no se mide, no sirve, no funciona. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que mostrar cifras, tenemos que mostrar resultados. ¿Y con qué mostramos resultados? Con cifras. Y si hay indicadores, es porque los indicadores me van a dar una respuesta. Entonces, es para que lo tengan en cuenta. ¿Para qué nos va a servir el cronograma? El cronograma nos va a servir para planificar cada una de las acciones que yo voy a desarrollar. Entonces, si yo voy a plantear dentro de mi plan de comunicaciones una rueda de prensa, lo pongo en el cronograma para tener organizado el ejercicio. Si yo voy dentro de mi plan de comunicaciones a hacer una estrategia de atención ATL o de BTL en términos de publicidad para la empresa, eso va dentro del plan. Todas esas dinámicas van a ir ahí organizadas en el proceso, porque lo que buscamos con esto es que nosotros como comunicadores desarrollemos mejor las estrategias y podamos cumplir y tener mayores resultados. El presupuesto, normalmente en el área de comunicaciones, sobre todo en las empresas grandes, en las pequeñas no es que no tengamos presupuesto, de hecho en las grandes tampoco hay plata, pero pues es más fácil el conseguir dinero. ¿Pero a qué se refiere uno con el presupuesto? Si su cliente quiere que usted le haga una estrategia digital, cuéntele a su cliente que hay que pagar publicidad en Instagram, publicidad en Facebook, o si él quiere hacer videos de TikTok, hay que, dentro del paquete que usted le venda, hay que decirle que la realización de los videos y los reels tiene un costo diferente a las fotos que usted le va a montar, que si quiere monetizar esos videos, pues hay que invertirle a esos videos, porque no es solo usted poner a sus amigos como hace mucha gente de, crea una página en Facebook, que si ustedes se dan cuenta, cuando a usted le llega una notificación a Facebook y Pedro Pérez te ha invitado para que le des like a la página Empanadas Mari. Pues sí, no está mal, no está mal hacer ese tipo de ejercicios. Pero llega el punto en que Pepita Mendieta ya no le da like a todas las notificaciones de páginas de Facebook porque ya no le interesa. Entonces hay que mirar otras alternativas y para eso la empresa tiene que invertir. La plata en comunicación no es un gasto, es una inversión. Hay que hacerle ver al cliente, a nuestro jefe, a nuestro cliente, que eso son inversiones a largo plazo, porque lo que se busca es recuperar de otras formas, pero para que lo tengan en cuenta. Ejercicios de control y seguimiento, todo lo que se planee tiene que evaluarse para poder revisar y tener acciones y correcciones. Entonces, yo planteo, por ejemplo, hacer una publicación en Instagram con un carrete, entonces yo tengo que evaluar porque la gente no lo está mirando,
qué le pasaron a esas fotos o las fotos quedaron mal montadas, por ejemplo, o pagué unas cuñas en radio y las cuñas nunca salieron. Entonces hay que hacer el seguimiento de todo ese tipo de cosas para llegar a lo que yo les decía, los indicadores. Los indicadores en general, digamos que apuntan como hacia cuatro eh, aristas en el área de la comunicación, y es que hay indicadores físicos, hay de financieros, hay de impacto y hay de resultados. Entonces, cada uno mide. Entonces, recuerden, en organizacional, si no se mide, no sirve. ¿Listo? ¿Por qué? Porque aquí no es que no nos sirvan las mediciones cualitativas. Obvio que sí nos sirven porque son ejercicios de retroalimentación, porque nos dan detalles por encima de lo cuantitativo. Pero tabular el ejercicio cualitativo es muy difícil. ¿Por qué? Porque yo voy a coger la opinión de Oscar, la opinión de Alejandro y la opinión de Diego y voy a revisar qué tienen en común, y a partir de esos elementos en común voy generando categorías y subcategorías, y eso me va a generar más problemas, más gastos, más tiempo, más de todo. Entonces, entre más sencilla sea la generación del indicador, mejor va a ser el resultado. Entonces, elementos financieros, entonces, si me dan un presupuesto, ¿cómo lo gasto? ¿Qué porcentaje de avance tiene en gastos ese, pues digamos que en el gasto del presupuesto, todo ese tipo de cosas? De impacto, entonces, a qué personas impactamos con nuestro plan de comunicación, con nuestras estrategias. Y de resultados, pues obviamente los resultados que se esperan alcanzar en el ejercicio. Hoy es mucho más fácil porque ya, digamos, las redes sociales nos dan cierto, en gran parte los informes. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es análisis de esa información y podemos construir ejercicios mayores a partir de ese proceso. De ahí que dentro de los planes de comunicaciones es importante tener varios elementos que hacen parte del ejercicio que lo construye. Entonces, el manual de comunicación corporativa, entonces, nos sirve para entender cómo nosotros desarrollamos el ejercicio. Entonces, cómo van a ir los logos. Si, por ejemplo, hablamos de uniformes, cómo van los uniformes. Si, por ejemplo, hablamos de, si, por ejemplo, hablamos ¿de qué? De el uso de la imagen, cómo va la imagen. Todo ese tipo de cosas hacen parte del ejercicio. Otro fundamental, los ejercicios de comunicación externa. Entonces, los planes de marketing, los planes de marketing y publicidad, todos esos ejercicios de mercadeo que son importantes y que hay que evaluarlos. Las estrategias creativas, entonces, si nosotros tenemos dentro de nuestro equipo un publicista, entonces, ¿cómo se desarrolla ese ejercicio y qué beneficios puede traer para nosotros? La estrategia de medios, entonces, recuerden que hoy no son tan importantes para ustedes, pero mañana se van a dar cuenta que sí. Ustedes hoy no son tan amigos de sus compañeros, está bien, uno no puede ser amigo de todo el mundo, pero recuerde que es importante que sus compañeros de universidad mañana van a estar algunos en medios de comunicación y nos van a servir para tener esos enlaces. ¿Por qué? Porque muchos de los ejercicios que se hacen en comunicación organizacional son de free press, otros sí se pagan, pero no todos, digamos que siempre hay como esa destinación para pagar la aparición en el periódico, o que yo le doy la información al que está en radio y entonces medio mete la cuña, antes como que me la negocia para que sea un poco más barata. Digamos que tenemos que tener esos enlaces con los medios, por eso es importante, y quienes quieran dedicarse al entorno organizacional, cuando usted va a conseguir trabajo ya como comunicador senior en organizacional, muchas veces le dicen, bueno, ¿y cómo es su base de datos de periodistas o su base de datos de medios para poderse conectar con ellos? El ejercicio de comunicación interna, obviamente, es importante, pues porque son los colaboradores, y el manual de crisis, pues que también hace parte del ejercicio, porque nosotros tenemos que tener en cuenta siempre qué puede pasar en una organización. Por acá.
Entonces, por eso los planes de comunicación son importantes, porque hacen parte activa del proceso. De ahí que ustedes planteen qué tipo de estrategia van a desarrollar en su, en su dinámica. ¿Listo? Entonces, hay estrategias corporativas, hay estrategias externas y hay estrategias de orden interno. Entonces, las estrategias corporativas tienen que ver un poco más con estrategias globales de diferenciación, estrategias de asociación, estrategias de marca, estrategias de lobby. Entonces, digamos que son como nosotros hacemos esas estrategias para hacer, digamos, como el relacionamiento con las demás marcas o para que nos diferencien de las demás marcas. Entonces, por ejemplo, un ejercicio muy puntual que hace Frisbee, que está en constante ejercicio, el tema de nadie lo hace como Frisbee lo hace, por ejemplo, es una estrategia global de diferenciación, porque a pesar de que el mayor rival de Frisbee es KFC, nosotros no necesariamente compramos KFC por KFC, sino por el gusto que nos puede generar una marca o la otra. Entonces, esas estrategias de... Eh, ¿Esas estrategias de qué? Esas estrategias de diferenciación hacen que nosotros relacionemos una marca con la otra. Estrategias de asociación. Eh, entonces, nosotros cómo asociamos la marca, cómo vamos desarrollando una serie de productos específicos de la marca. Entonces, usted cuando toma Coca-Cola, ¿por qué toma Coca-Cola? ¿A qué la asocia? Entonces, lo que yo les decía, ¿no? Que destapa la vida, que celebremos juntos, porque Coca-Cola es amigos, porque Coca-Cola es fiesta, pero realmente Coca-Cola no vende Coca-Cola. Hay profe que como así que Coca-Cola no vende Coca-Cola. Claro, Coca-Cola vende otra cosa. Coca-Cola te vende alegría, Coca-Cola te vende felicidad, pero Coca-Cola es muy, muy raro el comercial de Coca-Cola donde solo te estén vendiendo el producto. ¿Por qué? Porque ellos quieren venderte otras dinámicas completamente diferentes. Estrategias de lobby, entonces, bueno, las estrategias de marca, entonces es cuando específicamente una marca no hace parte de la empresa, o sea, no es la marca directamente de la empresa, sino, por ejemplo, vemos que existe una empresa que se llama Coca-Cola Company, pero dentro de Coca-Cola Company está ¿qué? Está Sprite, está Cuatro, está Cola Román, está Guabrisa. Entonces, cada una es una estrategia definida para cada una de esas marcas que hacen parte de una empresa general. Y las estrategias ¿de qué? De lobby, pues es que, por ejemplo, que se dieron mucho con esta ley de la ley del sodio, la ley de las etiquetas, que muchas marcas trataron de hacer lo posible para que esto no sucediera y así, pues evitar que sus productos pues fueran etiquetados con esto, pero definitivamente no alcanzó el ejercicio y finalmente pues quedaron etiquetadas porque es parte de la solicitud de la misma ley. Esta estrategia de comunicación externa, entonces tienen que ver con marketing, tienen que ver ¿con qué? Con la captación de clientes, aunque la palabra captación la relacionamos siempre como al tema ilegal y de dinero, pues lo que nosotros que estamos buscando es eso, ¿no? Conectar nuevos clientes y generar esa conexión con los mismos. Fidelización, ejercicios de one-to-one, o sea, que yo voy generando con los nuevos clientes, con los clientes ese ejercicio fidelización, lo que hacemos, por ejemplo, cuando vamos al supermercado nos dan puntos. Todas esas estrategias pues hacen parte del proceso. Publicidad en sitio o no en sitio, entonces para entenderlo de la mejor forma, o estrategias 360 que conecten en términos de publicidad todos los espacios definidos para tal fin.
Y la estrategia de comunicación externa desde la publicidad online. Entonces, la web, cómo se desarrolla la web, qué elementos tienen en la web incluidas las redes sociales y demás, pues porque hacen parte activa del proceso y me generan un resultado positivo respecto al mismo. Y dentro de la comunicación interna, entonces, ¿cómo es nuestro relacionamiento con los colaboradores? Entonces, el contacto personal, entonces, ¿cómo voy a desarrollar el plan de capacitaciones? Porque por eso es que se hacen capacitaciones constantes eh, sobre el ejercicio de los colaboradores, porque tenemos que mantener un flujo, hay que conectar a los colaboradores siempre al ejercicio de la marca específicamente. Entonces es lo que podemos hacer. Canales de comunicación controlados, entonces recuerden que se utilizan en su mayoría los canales de comunicación establecidos, entonces que el correo electrónico de la empresa o que la intranet o muchas de las empresas, el WhatsApp no es un número, no es un ejercicio establecido de comunicación, pero nosotros lo usamos por la practicidad. Entonces, pero es para que lo tengan en cuenta, ¿listo? Y los masivos, pues es, por ejemplo, ejercicios de mailing o que antes enviaban publicidad por los correos a las casas, todo ese tipo de cosas que servían para eso. Dentro de las otras están las estrategias que se pueden apuntar hacia los temas de crisis que les decía hace un ratico. Entonces, tenemos una situación y qué tipo de estrategia vamos a desarrollar, si vamos a hablar, nos vamos a quedar callados. Entonces es una estrategia de silencio. A veces funciona, otras veces no funciona porque los clientes quieren resultados, los usuarios, y muchas veces ya no solo los clientes, sino directamente los consumidores, en general no de esa marca, sino de todas las marcas, quieren respuestas y para poderles dar esas respuestas, pues la ovación de información no es la mejor opción siempre. ¿Listo? La estrategia de la negación, entonces yo no lo hice, eh, pues porque muchas veces la empresa como que, ay no, yo no tuve nada que ver, pero pues después nos damos cuenta que sí tuvieron mucho que ver. Estrategias de transferencias de responsabilidades, entonces como yo no lo hice, lo hizo el otro, entonces buscando culpables, pero al final del día las dos marcas resultan implicadas, las dos, las tres, las cuatro, las que estén involucradas en el mismo proceso. Y de confesiones responsables, porque pues tiene que ver específicamente con quién tuvo la culpa. Estrategias de medios, entonces, ¿cómo vamos a hacer la estrategia? Si va a ser una estrategia activa o va a ser una estrategia pasiva. Entonces, la estrategia activa tiene que ver con la empresa que genera con notas para los medios. Entonces, tengan en cuenta una cosa, que normalmente yo, como jefe de comunicación de esta empresa, si estoy haciendo un lanzamiento de un producto, puede que yo invite a los medios de comunicación, pero normalmente yo le entrego todo al medio, o sea, yo invito al periodista para que venga al lanzamiento del producto, pero yo ya tengo el boletín hecho, con las entrevistas correspondientes, yo le mando la foto, salvo que de pronto el ejercicio sea pago y ya el periodista pues obviamente sí hace sus cosas. Pero si es un tema de free press, yo no le puedo exigir al periodista que me publique y aparte de eso, que él mismo haga las entrevistas, que él mismo tome las fotos, no, porque todo depende de mí. O sea, si es un ejercicio gratis, pues solo yo tengo que hacer todo el proceso porque en teoría es parte de mi trabajo. La estrategia pasiva que tiene que ver más cuando los mismos periodistas buscan como sus clientes, como que ponerse en contacto con nosotros para negociar y vendernos el ejercicio y ya hablar específicamente de la responsabilidad social corporativa y cómo, pues, cómo hace parte del proceso y cómo se desarrolla a partir de la misma y qué beneficios le puede generar a la empresa. Recuerden que hoy
ya no es solo asociarse a un proceso, sino también eso ya tiene unas implicaciones. ¿Por qué? Porque hoy ya se hablan de tendencias respecto al ejercicio de la responsabilidad social, como el pinkwashing, que tiene que ver con el lavado rosa, lo que yo les decía hace un minuto de las empresas que le ponen la banderita LGBT a la marca para quedar bien. Eso se conoce dentro del área organizacional como el pinkwashing, que es como el lavado rosa, o también aplica para la celebración del Día de la Mujer, del Día de la Madre, digamos. No está mal que se suban a ese tipo de lucha, sobre todo en términos de feminismo y demás, sino que se hagan realmente ejercicios reales que aporten al desarrollo de esos programas sociales y que beneficien a la comunidad en sí. ¿Por qué? Porque eso hace parte activa del proceso y nos sirve para entender que las dinámicas en comunicación organizacional pues se basan a partir de estos elementos y pues obvio son parte activa del proceso y nos sirven para desarrollar. Digamos que eso es grosso modo lo que tenía yo para compartirles a ustedes sobre las estrategias de comunicación que ustedes van a manejar. Obviamente esto es un ejercicio muy amplio sobre lo que ustedes pueden hacer, pero pues ya ustedes teniendo en cuenta los análisis DOFA que hicieron de las empresas y los resultados que pueden abarcar, pues pueden desarrollar una estrategia conforme a esas necesidades que ustedes tienen. No sé si Alejandro tenga alguna inquietud al respecto. Eh, ¿Todo claro? Ok, entonces chicos, recuerden que si tienen alguna duda, inquietud o comentario respecto al proceso, no olviden que me pueden escribir por Teams al usuario diego.pinilla@unad.edu.co y ustedes me contactan y con el mayor de los gustos estoy presto para colaborarles respecto a esa dinámica o por la mensajería interna de la plataforma. Pero como les he dicho en otras ocasiones a los demás, escríbanme mejor por Teams porque pues está uno más pendiente del Teams, que es mucho más rápido, pues porque la plataforma no envía la notificación de Alejandro me ha escrito, sino hasta cuando yo entre a la plataforma. Entonces, es mucho más fácil que si ustedes tienen alguna inquietud, me la pongan por el chat de Teams y con el mayor de los gustos yo los atiendo. Recuerden, diego.pinilla con ella o con doble L, diego.pinilla@unad.edu.co. Entonces, profe Oscar, no sé si tienes algo para agregar. No, profe Diego, pues no. Yo creo que hasta este punto entonces iría esta segunda web conference de comunicación en las organizaciones. Y bueno, ya quedaríamos pendientes de cerrar esta etapa final del curso. Sí, igual nosotros les estaremos avisando la próxima semana qué día hacemos la conferencia de cierre, que sería la tercera y la correspondiente pues parte del ejercicio académico. Entonces chicos, no siendo más, les deseo una feliz noche al profe Oscar y Alejandro por su asistencia y nos hablamos en la próxima. Feliz noche para todos. Chao, profe. Chao, Alejandro.